Bueno, la unidad 2 del curso de catálisis y reactores heterogéneos consiste en ver las ecuaciones de velocidad para reacciones catalíticas fluido-sólido. Ese es el título como tal, pero pues lo que se estudia más que todo en esta unidad son las absorción de, pues valga la redundancia, aquí pues va a ser de gases o de fluidos, pero más específicamente de gases sobre sitios activos del catalizador o sobre la superficie del catalizador. Para eso, pues tenemos que definir qué es la absorción. La absorción, pues, de alguna forma podemos considerarla que es una interacción que existe entre las moléculas de un fluido, contra una superficie sólida que pueden tener ahí una cierta atracción. Podemos tener, absorción física y absorción química, por ejemplo. La diferencia es el tipo de enlaces con el cual se está llevando a cabo esta absorción. Como su nombre lo indica, en una absorción física, pues las especies que están de alguna forma, digamos, reaccionando, están involucradas en el proceso de absorción, pues conservan su estructura química como tal. Por otro lado, en la absorción química, pues va a haber una interacción más, pues más extensa, por decirlo de alguna forma, y se van a formar nuevos enlaces y nuevas especies químicas. Otra forma de clasificar a la absorción es una absorción monocapa y una absorción multicapa. Como su nombre lo indica, una absorción monocapa pues quiere decir que sobre la superficie del catalizador se deposita únicamente una molécula del gas que se está absorbiendo. Y es muy específico, ¿sí? No hay más de una capa, a diferencia de la multicapa. En la multicapa, pues podemos tener, además de una sola capa, pues capas adicionales, ¿verdad? Como aquí y que varían dentro de la misma estructura. Por ejemplo, aquí pues podemos ver cómo tendríamos una, dos, tres, cuatro capas en esta parte y en esta otra tendríamos una, dos, tres, ¿verdad? Entonces eso pues va a variar ahí dependiendo la morfología del material que se está estudiando. Podemos tener asimismo que la absorción se pueda llevar a cabo dentro de los poros y en una estructura, como podemos ver aquí en esta imagen, pues el poro se va llenando con moléculas del gas que está siendo absorbido. ¿Sí? Entonces, esos son así, digamos, algunas de las características generales de lo que es la absorción. Hay características más específicas que involucran un estudio más detallado. Por el momento, con esto es suficiente lograr entender cuál es la absorción física, la absorción química, la absorción monocapa y la absorción multicapa. Entonces, pues vamos a seguir analizando estos conceptos. En la absorción física, pues bueno, aquí como su nombre lo indica, o sea, es una absorción que nada más hay una especie como de depositación de las moléculas del gas sobre la superficie del catalizador o sobre la superficie del material en el cual se está llevando a cabo esta absorción. Muchas veces esto se considera como si fuera, hagan de cuenta, una condensación, así como podemos observar que el agua, cuando hay condiciones muy húmedas, se condensa sobre la superficie de un espejo dentro del baño, por ejemplo, sobre las superficies de la ventana. Eso podríamos decir que es una absorción física. ¿Por qué? Porque el agua como tal sigue siendo agua, solo que está sobre la superficie del espejo, sobre la superficie de la ventana. El espejo y la ventana pues siguen siendo espejo y ventana, no está cambiando su morfología, no está cambiando su constitución química, ¿sí? Es por eso que es una absorción física. En este caso, pues bueno, las fuerzas de atracción que van a unir las moléculas del gas que se está absorbiendo físicamente sobre una superficie, pues son débiles, ¿verdad? Y esta situación. Entonces, la energía de activación, por ejemplo, la absorción física también es baja. Eso quiere decir que pues se ve severamente afectado con la temperatura. Y de hecho, la absorción física se da preferentemente a bajas temperaturas. Posteriormente veremos que la absorción física es el fundamento para
el proceso, el método el método BET, que nos permitirá determinar el área superficial de un cuerpo, de un material sólido, ¿no? Del catalizador o del soporte. Bueno, y como esto lo indicaba desde un principio, o sea, no es específica, o sea, se puede llevar a cabo la absorción en un material activo, un catalizador activo, en un material inerte, ¿sí? No es específico como tal. A diferencia de la absorción química. Y pues bueno, otras de las cuestiones es como lo mencionaba anteriormente, debido a la energía de activación, pues el grado de absorción física pues disminuye muy rápidamente a medida que la temperatura se incrementa, ¿sí? Y cuando la temperatura es alta con respecto a la temperatura, vamos a llamarle de condensación del gas que se está utilizando, pues bueno, la absorción es prácticamente despreciable. Asimismo, pues la absorción física no depende de la morfología del catalizador, o sea, de las irregularidades que pueda haber en la superficie, sino que más que todo es proporcional a la extensión de la superficie. Sin embargo, aquí pues también juega un papel importante en el momento de determinar el área superficial, por ejemplo, el tamaño de los poros. ¿Por qué? Porque se podría dar el caso que el tamaño del poro fuera tan pequeño que se impidiera el ingreso de una molécula para que se absorbiera físicamente dentro del poro. Sí, eso pudiera ser una limitante, y ahí, pues bueno, habría que cambiar y jugar con otro tipo de fluidos a absorber. De esa manera parten los principios para determinar cuál es el tamaño del poro, si tenemos un poro pequeño, un poro grande, y de ahí entra la clasificación de meso, micro o nanoporo, ¿sí? A partir de estas consideraciones. Por otro lado, la absorción química, pues bueno, la absorción química aquí sí involucra un cambio, valga la redundancia, químico de los gases del fluido que se está absorbiendo sobre la superficie del material. Hablando aquí específicamente, por ejemplo, sobre la superficie del catalizador. Y es selectivo, o sea, no cualquier gas se va a absorber sobre estos sitios. O sea, por ejemplo, si yo tengo un catalizador de paladio, por decir algo, y quiero identificar cuántos sitios de paladio tengo, quizá pudiera utilizar este hidrógeno, porque sé que el hidrógeno va a reaccionar con el paladio y se va, digamos así, de manera simple, pues se va una molécula de hidrógeno quedaría absorbida en una molécula de paladio. Hay que tener ahí ciertas consideraciones. ¿Por qué? Porque se pudiera formar más de una capa, como lo habríamos mencionado previamente, ¿sí? Hay que tener también como consideración la estequiometría de la reacción, pero bueno, eso es por mencionar un caso. Entonces el hidrógeno se va a absorber químicamente de manera selectiva sobre el sitio de paladio, pero no lo haría sobre la superficie del soporte. Entonces la cantidad de hidrógeno absorbida va a ser directamente proporcional a la cantidad de sitios activos disponibles del catalizador, que en este caso pues sería el paladio. Esos son los fundamentos para ciertas caracterizaciones del catalizador. Por otro lado, debido a que aquí hay un alto calor de absorción, entonces, pues se puede llevar a cabo la absorción a distintas temperaturas, y dependiendo la temperatura a la cual se está llevando una absorción o desorción de ciertos gases, es posible que nosotros identifiquemos cuál es, por ejemplo, el estado de oxidación del sitio activo con el cual queremos nosotros, o más bien que conforma el catalizador, y se pudiera identificar si este catalizador va a ser activo o no para ciertas reacciones. Por ejemplo, si hablamos del paladio, el paladio puede estar en estado de oxidación 2 más o 4 más. Para ciertas reacciones va a ser activo el paladio en estado de oxidación 2 más, y el estado de oxidación 4 más sería inactivo. Mediante técnicas de quimisorción de hidrógeno, de monóxido de carbono, es posible identificar cuál es
el estado de oxidación del paladio y de alguna forma inferir si va a ser activo o no para la reacción que yo, en la cual yo quiero aplicar dicho catalizador. La quimisorción o absorción química, pues puede ser activada, aquella que varía con la temperatura, y se tiene una relación similar a la ecuación de Arrhenius, que se estudia o que se utiliza ampliamente en estudios cinéticos de reacciones químicas. En algunos otros casos, si la quimisorción es muy rápido, no necesita una energía de activación, y a este se le llama un proceso de quimisorción no activada. Y pues bueno, la efectividad de un catalizador sólido para reacciones de moléculas estables dependen de la quimisorción, por lo explicado previamente. Asimismo, esto nos puede permitir conocer en qué intervalo de temperatura el catalizador pues va a ser pues efectivo, ¿verdad? O sea, va a ser activo para la reacción de nuestro interés. De manera resumida, aquí en esta tabla pues vemos las características de la absorción física y la absorción química, que se le conoce como quimisorción, y la absorción física también la podríamos identificar como fisisorción, ¿sí? El material absorbente, en el caso de la absorción física son todos los sólidos, en el caso de la quimisorción algunos sólidos. ¿Por qué en la quimisorción algunos sólidos? Pues porque esto es selectivo, ¿verdad? Y entonces involucra una reacción química. Entonces no todos los materiales sólidos van a reaccionar con ciertos gases. El adsorbato. ¿Qué es el adsorbato? Pues el gas que se va a absorber, valga la redundancia, ya sea física o químicamente. En el caso de la absorción física, todos los gases por debajo de la temperatura crítica son candidatos a que ocurra una fisisorción. En el caso de la quimisorción, pues no. ¿Por qué? Porque como involucra una reacción química, pues deben ser químicamente activos. El intervalo de temperaturas, la absorción física se va a llevar a cabo a temperaturas bajas y en algunas ocasiones a temperaturas criogénicas. Como se ha comentado previamente, pues esto lo podríamos como relacionar a procesos de condensación. La quimisorción, esta va a ocurrir a temperaturas muy elevadas y de alguna forma pues está esto también relacionado con la energía de activación que se comentó previamente. Asimismo, el calor de absorción en la absorción física es bajo, está relacionado con la entalpía de condensación, y en el caso de la quimisorción es alto, ¿sí? Debido a que involucra una reacción química, ¿sí? La velocidad, generalmente la absorción física es muy rápida. Hay que recordar que pues se tiene baja energía de activación. En el caso de la quimisorción o absorción química, si no es activada, o sea, tiene una baja energía de activación, pues también es rápida. Sin embargo, si tiene una energía de activación alta, es activada, y depende esta velocidad de la energía de activación. A bajas temperaturas, pues la velocidad de absorción va a ser lenta, y a altas temperaturas, pues va a ser rápida, ¿sí? Rango de acción. Por ejemplo, la absorción física es muy común que se presente con capas múltiples, o sea que sea multicapa. La quimisorción tiende a ser monomolecular. Sin embargo, se han descubierto y establecido que puede haber atracciones débiles, además de la quimisorción como tal, y tener más de una capa sobre la superficie activa. La reversibilidad. La absorción física es altamente reversible, basta con incrementar ligeramente la temperatura y los gases absorbidos se desorben fácilmente. En la quimisorción tiende a ser irreversible. Es posible pues tener ahí cierta reversibilidad a temperaturas, o sea, jugando con las temperaturas, generalmente incrementando la temperatura. ¿Cuál es su aplicación o importancia? En el caso de la absorción física, su principal aplicación es para determinar el área superficial. Aquí vamos a hablar del catalizador, y también para determinar el tamaño del poro. En el caso de la quimisorción, su importancia es que nos permite determinar la cantidad de sitios activos, cuál es el área de sitios activos, y de alguna forma con esto obtener inferencias en la evaluación de la cinética de las reacciones superficiales.
De manera general, vamos a ver los tipos de isotermas de absorción, ¿sí? Existen 5 tipos de ellos. Podemos ver estos casos de acá. Ahorita describimos cada uno, las características de cada uno de ellos. La manera más simple y el caso ideal tiene esta forma, que es la isoterma tipo 1, que es ampliamente estudiada y que se le conoce como isoterma de Landmuir. ¿Qué es lo que nosotros graficamos? Aquí, por ejemplo, en el eje de las X, tenemos. Dice CG. CG, pues puede ser, por ejemplo, la concentración del gas con el cual nosotros estamos haciendo la caracterización correspondiente. Y en el eje de las Y podemos tener la cantidad de gas o de especies que se han absorbido sobre el catalizador, ya sea físicamente o sea químicamente. Y esto pues se obtiene de manera directa. De aquí, pues no, hay que hacer algunos cálculos, hay que hacer unos balances estequiométricos y unos ciertos balances de materia para poder llegar a conocer este número. La primer tipo de isoterma se le conoce como isoterma de Landmuir y se considera de alguna forma que se está formando una sola capa, ¿sí? Por eso aquí monolayer, ¿no? O monocapa. La cantidad absorbida va a aumentar con la presión hasta que alcanza un valor límite, ¿sí? Recuerden aquí, como estamos en el caso general, pues decíamos que en el eje de las X incorporamos a la concentración del gas, que es directamente proporcional a su presión parcial. Entonces, si yo incremento la presión, estoy incrementando la concentración del gas. Y pues bueno, en el caso de la isoterma tipo 1, de isoterma tipo de Landmuir, pues se va a alcanzar un máximo. Aquí hay que recordar que en este caso ya había colocado en el eje de las X la cantidad absorbida. Aquí tenemos un volumen, el volumen que se ha absorbido del gas, ¿sí? Que de alguna forma es directamente proporcional a la cantidad absorbida, ¿sí? Entonces, como les comentaba, estos ejes X y Y pues pueden cambiar, pero con cantidades que son directamente proporcionales entre sí. Entonces, la isoterma tipo 1 involucra que es una sola capa, se le conoce como monocapa, y de manera simple, pues vemos que la cantidad de especies absorbidas se incrementa con respecto a la presión o la concentración del gas, pero va a alcanzar un cierto valor máximo en el cual, sin importar que se incremente la presión, ya no se absorben más especies sobre el catalizador. En la isoterma tipo 2 y 3, esta forma sigmoidal, por ejemplo, o esta exponencial, es un indicativo de que se está ocurriendo una absorción física en multicapa. En una primera instancia tenemos un ascenso muy rápido y corresponde a la formación de la primera capa. Aquí podemos ver este caso. Posteriormente, pues ya la agarra como se hace medio constante, ¿verdad? Pero después se vuelve a notar un incremento mayor, ¿sí? Esto ya se relaciona ya con propiedades termoquímicas, o sea, la entalpía de formación, etcétera, etcétera, ¿sí? Que se diferencia claramente de la isoterma tipo 1, en que si yo sigo aumentando la presión o la concentración del gas, se sigue teniendo una cantidad de volumen absorbido o una cantidad de material absorbido sobre el sólido, ¿sí? La isoterma tipo 3, que sería esta de acá, pues también es una absorción física en multicapas, pero a diferencia de la tipo 2, es que aquí hay una constante de equilibrio de formación en que la primera capa es igual para las siguientes. O sea, se sigue teniendo la misma fuerza, digamos, la misma fuerza de atracción del sólido sobre las moléculas del gas, sin importar cuántas capas se hayan formado. Es por eso que se presenta este comportamiento. Las isotermas 4 y 5 pues ya son un tanto más complejas. Y aquí podemos nosotros observar que corresponde a absorción en multicapa sobre materiales porosos, pero en los casos de las isotermas 1, 2 y 3, o sea, esta 1, 2 y 3, si yo, una vez que se ha alcanzado el equilibrio, disminuyo la presión del sistema, de la presión parcial del gas,
se presenta esto de acá, o sea, se sigue regresando y tenemos una sola curva de este tipo, de este otro tipo o de este otro tipo. En el regreso, o sea, ¿a qué me refiero en el regreso? En que voy reduciendo la presión y por consiguiente la concentración del gas. En las isotermas 4 y 5, sin embargo, se observa un camino distinto, ¿sí? La absorción se lleva a cabo bajo esta curva y la desorción bajo la curva superior. Aquí se puede decir que se forma algo que se conoce como histéresis. ¿Qué cosa es la histéresis? Este espacio o esta área que tenemos acá, ¿sí? Y entonces, esto nos da este indicativo o más que todo nos puede servir para determinar el tamaño del poro, ¿sí? Entonces estamos hablando de una absorción física porque ocurre en multicapas y además, pues podemos tener ahí, de alguna forma las herramientas para determinar el tamaño del poro donde está ocurriendo esta absorción física. No vamos a entrar en detalles en esto y así, digamos, en forma resumida, pues tenemos este tipo de isotermas. Nosotros, pues únicamente estudiamos lo que es la isoterma tipo 1. Con esta nos vamos a quedar. Este es lo que corresponde al alcance del curso. Nuevamente podemos ver aquí en este esquema cómo las unidades de X son diferentes. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de fracciones molares. Presión parcial entre la presión total, pues me va a dar una fracción molar del gas, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos el número de átomos en el eje de las Y, el número de átomos que se han absorbido sobre la superficie del sólido, sobre la superficie del catalizador, sobre la superficie del soporte. ¿Sí? Entonces, el propósito de mostrar estas diferentes escalas es pues que vean que cambian, no tenemos una escala única para X o para Y al momento de que estamos hablando de las isotermas, pero la fracción molar es proporcional a la concentración y es proporcional a la presión parcial. El número de átomos absorbidos es proporcional al volumen absorbido y es proporcional a la cantidad o a los moles absorbidas y en algunos casos hasta se puede relacionar a un número dimensional que se le conoce como fracción cubierta. Involucrarnos únicamente en lo que es la absorción de Landmuir, esta, esta isoterma de Landmuir pues es ampliamente utilizada para estos estudios, ¿sí? De absorción de gases o de líquidos, la absorción de fluidos en general sobre superficies sólidas, también en general, no necesariamente catalizador. Y existen en mil publicaciones, existen hasta revistas científicas como tal, que se llama hasta Landmuir, ¿no? Donde se presentan estudios precisamente de absorción, ya sea en catalizadores, ya sea en sólidos, ¿sí? Es una teoría pues ya altamente, pues ya tiene pues bastante años, ¿no? Ya tiene más de 100 años que se estableció, pero fue una primera aproximación para el estudio de la absorción de gases sobre superficies sólidas. Las consideraciones aquí que se tiene, aquí o los principios de operación del isoterma de Landmuir, pues son las siguientes. La primera de ellas es que toda la superficie del catalizador tiene la misma actividad para la absorción, o sea, es una superficie lisa. No tome en cuenta que hay irregularidades dentro del catalizador, que puede haber montes, valles, puede haber poros o todo eso, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Otra, que no hay interacción entre las moléculas absorbidas, o sea que la cantidad absorbida no tiene efecto en la velocidad de absorción por el centro, lo cual pues ya después estudios posteriores pues demuestran de que sí hay una interacción entre las moléculas que se han absorbido en los sitios activos que pueden favorecer o impedir la absorción de moléculas en sitios adyacentes. Otra consideración de la absorción de la isoterma de Landmuir es que toda la absorción tiene lugar mediante el mismo mecanismo y toda la absorción compleja tiene la misma estructura. Por lo general, el grado de absorción es inferior a una capa monomolecular completa en la superficie, ¿sí?
Si hablamos en términos de fracción cubierta, la fracción cubierta va a ir de 0 a 1 y en el caso de la isoterma de Landmuir no va a llegar a 1, va a alcanzar un equilibrio antes de llegar a formarse completamente una monocapa. La teoría que estableció Landmuir se puede leer tal y como está en este párrafo. Las moléculas del gas chocan continuamente con la superficie sólida y una fracción de ellas se va a adherir, ¿sí? Entonces queda aquí adherida. Debido a su energía cinética, rotacional y vibracional, las moléculas más energéticas se desprenderán continuamente de la superficie. O sea, no quiere decir que una vez que ya están absorbidas o retenidas aquí químicamente en la superficie del catalizador y quedan como tal, ¿no? Pues se van a desprender hasta alcanzar ahí un cierto equilibrio. ¿Cuándo se alcanza un equilibrio? Pues cuando el número de moléculas que se están absorbiendo es igual al número de moléculas que se están desprendiendo. ¿Cómo yo favorezco que se absorba una mayor cantidad de moléculas? Es algo similar al proceso de condensación. Aquí le meto, digamos, una mayor presión. Yo presurizo esta parte, entonces voy a empujar las moléculas hacia la superficie, ¿sí? O bien incremento el número de moléculas acá. Si yo incremento el número de moléculas aquí en la fase gas, por ejemplo, pues yo voy a tener una mayor cantidad de moléculas que se absorben sobre la superficie con respecto a las que se están desprendiendo. Sin embargo, nuevamente, después de un cierto tiempo se va a alcanzar un equilibrio y así sucesivamente. Aquí lo principal que tenemos en este caso es que la isoterma de Landmuir pues se desarrolló para las isotermas tipo 1 y como les indicaba, pues esta teoría se estableció hace algunos años, fue en 1916 y de hecho por estos estudios pues este científico investigador Landmuir, Irving Landmuir, pues hasta obtuvo ahí ciertos reconocimientos y premio Nobel, ¿no? Por estos postulados que estableció que quizá ahora para nosotros se nos haga muy fácil entenderlos, pero pues en su momento pues no fue tan sencillo, ¿sí? El postulado que estableció es que los gases, al ser absorbidos por la superficie del sólido, forman únicamente una capa de espesor monomolecular. Ya hemos visto que esto no siempre va a ser así. Visualizó que el proceso de absorción consta de dos acciones opuestas, una de condensación de las moléculas de la fase del gas sobre la superficie y una de evaporación de las mismas situadas en la superficie hacia el gas. Y se alcanza un equilibrio dinámico dependiendo de la concentración del gas, dependiendo de la presión total en el gas. Cuando las velocidades de condensación y de liberación se hacen iguales, entonces se establece un equilibrio. Y aquí esta es la forma de la ecuación de Landmuir. En este caso, podemos observar esta teta. Teta, pues es una fracción cubierta, por ejemplo, fracción cubierta sería el número de moléculas necesarios para que se forme una monocapa, bueno, más bien una monocapa, y el número de moléculas que se han absorbido en un momento dado para una concentración del gas dado, ¿sí? Esta fracción pues va a ir de 0 a 1. Bm es, por ejemplo, si lo hiciéramos en términos de volumen, Bm es el volumen necesario para formar una monocapa. Y va a ser el valor máximo que se puede absorber del gas. Entonces, este volumen absorbido depende de la concentración del gas y va a ser menor a el volumen en la monocapa. Por eso es que va a ir de 0 a 1. Puede estar dado en términos de masa, ¿sí? La masa del gas necesario para formar una monocapa y la masa de gas que se ha absorbido para una concentración del gas dado puede estar en términos de moles, ¿sí? Y así es como podemos nosotros establecer la forma de la ecuación de Landmuir. Puede ser que no tenga aquí una fracción cubierta, sino como estaba representado en las gráficas que vimos previamente, en el cual teníamos aquí el volumen del gas absorbido, teníamos la concentración del gas ahora en el adsorbato, en el absorbente, perdón, por decirlo de alguna forma. Y esto, pues bueno, va a ser igual a esta forma, donde tenemos Kc, que es una constante de equilibrio, ¿sí? Multiplicado por Cg. Esta Cg es la concentración en el gas, que de igual forma puede cambiar y tener en lugar de concentración del gas una
Otra variable que es proporcional a la concentración del gas, por ejemplo, la presión parcial, y así sucesivamente. O bien la fracción molar, ¿sí? También pudiera estar dado de esa forma. La fracción molar en el gas, ¿no? Del compuesto que se está absorbiendo. Y bueno, tenemos otras isotermas de Freundlich, donde, pues bueno, es una adecuación, digamos, a la isoterma de Landmuir. Ahí esta es un tanto más empírica. Su forma, esta matemática, está dada de esta forma, ¿sí? Donde tenemos E, es una constante. Aquí tenemos a la presión parcial, que de alguna forma, pues también pudiera ser concentración del gas, ¿sí? Y aquí, pues mediante estudios, bueno, más bien pues sí, vamos a decir análisis, cinéticos y todo eso, ajuste de curvas, pues nosotros llegamos a determinar cuánto vale esta constante C y cuánto vale N. Es importante aquí dentro de la isoterma de Freundlich este valor de N, ya que este valor de N, dependiendo del valor que toma, pues nos va a decir si qué tantas irregularidades puede tener la superficie del catalizador, por decir algo, o la superficie del material. También pues nos puede de alguna forma dar o intuir si es muy irregular, si se está formando más de una capa. Existen otras más isotermas propuestas, o sea, por ejemplo, otra muy conocida es la isoterma de Tenkin. También es una correlación empírica que de alguna forma pues me representa de mejor manera el comportamiento que tenemos acá, ¿sí? De la isoterma de Landmuir. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, más bien de la relación que hay entre presión o concentración en el gas con respecto a la cantidad que se absorbe sobre el material, porque pues no es tan ideal como lo vemos aquí. Puede tener forma sigmoidal como es esta, o puede tener un comportamiento distinto. ¿De acuerdo?